de manera muy cercana a lo que es este modelo de sostenibilidad de Elkington, en donde básicamente hay tres escenarios fundamentales para que una empresa sea sostenible y para que el modelo entonces de responsabilidad social empresarial se cumpla. Y es el modelo, en el modelo las tres aristas serían la parte económica, la parte ambiental y la parte social, que serían indispensables para poder hablar de responsabilidad social en las organizaciones, en el sentido también de sostenibilidad de las organizaciones. Entonces, en ese sentido, pues básicamente quisimos analizar por qué la estrategia, digamos, de choque a través de teletrabajo podría en algún momento considerarse una buena iniciativa de responsabilidad social empresarial, y luego con esto vamos un poco al tema de los proyectos. Básicamente, respecto a la contingencia, una relación de variables que pueden asociarse a estos tres elementos. La emergencia sanitaria, digamos que generó un confinamiento a través de los gobiernos de los diferentes países, y ese confinamiento de alguna manera está orientado al bienestar del trabajador. La posibilidad que tiene, digamos, el trabajador de estar en confinamiento asegura unas condiciones de salud, y en algunos casos, por supuesto, los que pudimos hacer teletrabajo, pues estamos conservando de alguna manera, ¿sí? No estamos diciendo que todos, pero estamos conservando los que lo tenemos la posibilidad de hacerlo, estamos conservando de alguna manera la posibilidad de generar ingresos para el sostenimiento y para la, digamos, para la conservación de nuestro bienestar. Entonces, en este contexto estaríamos hablando que por lo menos desde el concepto social, ya estaríamos haciendo un buen aporte, digamos, a los modelos productivos de la organización. Por el otro lado, estaría el tema ambiental. Sí, en el tema ambiental, el teletrabajo trae consigo unos elementos que tienen que ver, algunos con la disminución de emisiones, como ya lo han mencionado algunos informes previamente, donde básicamente esas disminuciones por efecto de los sistemas de transporte, por efecto de los, digamos, de la disminución en el uso de determinados sistemas, pues algunos elementos de manufactura y demás, se ha disminuido el número de emisiones, y digamos que en ese contexto también las empresas están aportando, aunque no lo hagan voluntariamente, haya sido resultado de la contingencia, están aportando a la sostenibilidad ambiental también. Y por el otro lado está el tema de la destrucción de valor. Digamos que la contingencia sanitaria es una respuesta inicial al hecho de que las empresas, por la situación de confinamiento, iban a generar una pérdida de valor significativa. Hay un autor, Libardo Sarmiento Anzola, que incluso llega a considerar que a futuro el tema del desempleo y los efectos económicos, él habla de unas tasas de desempleo que deben superar el 20 y pico por ciento, 27% más o menos es lo que menciona en su artículo, y básicamente habla de una serie de variables relacionadas con la destrucción de valor en las organizaciones como resultado de la situación económica derivada de la emergencia sanitaria. En ese contexto, pues por supuesto, el teletrabajo ayuda a minimizar el impacto de esa destrucción de valor. Sin embargo, el problema es que esta estrategia, como lo dije al principio, es de choque. No es una estrategia que esté diseñada para ello. ¿Sí? O sea, no es una estrategia que haya sido pensada, que haya sido incorporada a los modelos productivos de manera planeada. ¿Sí? Es una estrategia que resultó como respuesta a una emergencia sanitaria, pero si quisiéramos hacerla sostenible en el largo plazo, ¿a qué debemos apuntarle y cuáles son las características de esa estrategia? Lo primero que quiero mostrar aquí un poco es el contexto. Todo el mundo habla de teletrabajo en este momento pensando que es algo absolutamente nuevo. Resulta que el teletrabajo en Colombia por lo menos está regulado, y algunas leyes, por ejemplo la ley 1221 de 2008 reconoce el teletrabajo como modalidad laboral, y desde el 2008 está reconocida como modalidad laboral. Pero también en el 884 de 2012 se especifican las condiciones laborales que rigen el teletrabajo, y aquí hay una característica muy particular. Nosotros estamos hablando de teletrabajo, pero bajo unas condiciones específicas de respuesta a una situación contingente. En ese contexto, el teletrabajo tiene otros alcances. Las empresas deberían suministrar ciertas tecnologías, deberían tener algunos elementos mínimos para asegurar la calidad del teletrabajo, y deberían suministrarle al trabajador algunas capacitaciones también para poder asegurar su condición laboral. Entonces, miren que además hay otras leyes asociadas, por ejemplo, al tema de salud, de bienestar, todo el tema de ARL relacionado con teletrabajo. Entonces, lo primero es que no estamos hablando de teletrabajo como el modelo establecido. Incluso hay un libro que se llama el Libro Blanco del Teletrabajo, donde se establecen las formas como se debe realizar teletrabajo. En este momento,
lo que estamos haciendo es una situación de responder a una necesidad. Entonces utilizamos nuestros equipos, utilizamos una serie de elementos que podemos articular para poder prestar temporalmente el servicio, pero sabemos que la alternancia con el otro modelo va a ser una necesidad para poder mantener los sistemas productivos. Migrar al modelo de teletrabajo es un poco más complejo. Entonces, primera cosa que hay que considerar en la estrategia para hacerla sostenible es si el modelo de teletrabajo es más estructurado. Un autor que se llama Tártaro, uy, perdón, que se me saltaron las diapositivas, un autor que se llama Tártaro, dice que incluso el teletrabajo puede llegar a ser 30% más costoso para dar soporte al trabajador, para asegurar esas condiciones tecnológicas y demás. Y ahí hay una situación particular. Por supuesto, al ser un modelo planeado, ya tendrían las empresas que entrar a considerar otras variables y otras infraestructuras necesarias para poder asegurar que ese trabajo se realice desde casa. En este momento estamos haciendo trabajo remoto, no teletrabajo. Y por lo tanto tampoco podemos asegurar que la dimensión económica realmente está saliendo beneficiada, excepto en el posible caso de que en un futuro planeado como tal nos permita generar economías de escala y mejorar la dinámica de teletrabajo, y una vez hechas las inversiones iniciales, pues en el tiempo se puedan, digamos, mejorar estos costos. Necesidades tecnológicas ampliamente divergentes por los trabajadores remotos, eso quiere decir, Bayra, que en ese artículo dice, mire, es que el asunto no es que usted esté conectado de un computador para poder hacer un trabajo o para generar una actividad productiva. El asunto es que hay unas necesidades divergentes. No todo el mundo conoce las tecnologías, no todo el mundo trabaja bajo las metodologías que se dispone para ello. Entonces, por lo tanto, cuando Byron menciona estas necesidades tecnológicas divergentes, nos habla de que la conectividad, la capacitación y otros elementos son mucho más amplios y mucho más densos en la capacidad que debe tener la empresa para asegurar esas condiciones de teletrabajo. El teletrabajo requiere un buen proceso administrativo y consensos iniciales entre el empleador y el empleado, que es lo que sacó el Congreso de la República, debido a que el tema del bienestar que hablábamos inicialmente, porque te permite estar en casa, porque te permitió conservar tus condiciones de salud y solucionar inicialmente una situación de ingreso para poder mantener tu condición de bienestar, pues a futuro tiene otras condiciones, y es que el tener el trabajo en casa hace que empecemos a combinar horarios, que dificultemos el manejo de dos escenarios que son absolutamente distintos y que empiezan a afectar también las condiciones, digamos, de bienestar del trabajador, porque hay que diseñar esos dos espacios perfectamente y es difícil que tanto empleado como empleador aprendan a desagregarlos y a entenderlos en los dos sentidos que ello implica, pues al no cambiar de espacios. Por supuesto, hay algunos elementos también que tienen que ver con la forma en la que se establece y se mide la productividad. El teletrabajo en este momento, siendo nuevo, pues no tiene unos indicadores de productividad concretos relacionados con la forma en la que se puede evidenciar el cumplimiento de objetivos, la medición entre entradas y salidas para saber si efectivamente se está logrando un resultado positivo a través del ejercicio, digamos, de trabajo remoto. Hay que redefinir esos indicadores y hay que redefinir también los mecanismos de control, porque vamos a tener que pasar a un modelo de confianza donde la medición no se centra en el tiempo y disponibilidad solamente, sino en el logro de objetivos relacionados con esta función social de las organizaciones. Conectividad, TIC y capacidades, pues es otro elemento que también tiene una, digamos, una situación de preparación de las empresas, porque es que recuerden que nosotros estamos trabajando con conexiones que son más de carácter hogar, ¿sí? Son más del carácter doméstico. Las conexiones, los servidores, las TIC que tienen que utilizarse para poder asegurar la conectividad. ¿Sí? No solamente, no me refiero solamente a que usted esté en el Internet, sino la conectividad, sus usuarios, sus accesos, las bases de datos, la información, todo lo que usted debería generar para poder hacer su trabajo, pues eso implica que hay que, digamos, cambiar del modelo de Internet doméstico al modelo de Internet corporativo. Y si ustedes incluso lo notan en este momento, muchas de las conexiones a las que accedemos permanentemente son inestables precisamente por la cantidad de usuarios que están utilizando las conexiones domésticas. Hay que ampliar la capacidad que tienen las empresas para poder soportar las necesidades de este trabajo remoto. Y por supuesto va a cambiar el modelo administrativo. Situaciones como la cultura, como la administración de personal, como el aseguramiento, las técnicas de talento humano, todas estas actividades van a tener unas dimensiones absolutamente distintas. Entonces, para poder concluir, básicamente, pues estamos analizando que el modelo de teletrabajo como estrategia de choque
puede tener unas implicaciones interesantes. Ahora, como estrategia, digamos, empresarial, para hacerlo sostenible, tiene que evaluar los nuevos escenarios, porque realmente es algo que va más allá de lo que en este momento nosotros estamos haciendo con este trabajo remoto temporal o modelos de alternancia que tienen algunas organizaciones. Por supuesto, tampoco estamos diciendo que sea o que esté mal, no, no, o sea, estamos diciendo es, no podemos entrar a calificar solamente por el resultado perceptible, sino que hay que empezar a hacerlo, digamos, de manera estructurada y formal al modelo productivo al cual pertenecen las organizaciones a las que trabajamos. En gestión de proyectos, entonces, será igual. Y efectivamente también en la gestión de proyectos sociales, donde la optimización de los recursos con este modelo de trabajo podría resultar en una buena estrategia, porque a partir de, digamos, de la posibilidad de integrar modelos, el teletrabajo podría ser un buen soporte a este tema de los proyectos sociales que está en boga y que realmente ya no están anclados en la obtención de beneficios financieros, sino en la obtención de bienestar, de pronto, desde la perspectiva del planteamiento de los problemas que resuelven. Algunas conclusiones, entonces, respecto a la presentación. Evidentemente, el trabajo remoto y el teletrabajo, como es el término que se encuentra a nivel de las diferentes investigaciones, telecommute en algunos casos, para buscarlo en inglés quienes quieran ahondar un poco en el tema, establece que hay que planear los nuevos escenarios, entender las nuevas dinámicas, entender las nuevas interacciones entre las organizaciones, las nuevas demandas de los clientes, las nuevas formas de atención de necesidades del usuario, el nuevo servicio asociado, ¿sí? Segundo, pues definitivamente las organizaciones que quieran mantener este concepto vigente, porque es muy probablemente algunas empresas volverán al modelo tradicional, pero estoy seguro que la mayoría saben que este modelo les ha dado resultado y que van a explorarlo de manera profunda, pues tienen que generar, digamos, nuevas capacidades, tienen que desarrollar sus capacidades para darle sostenibilidad al modelo. Por supuesto, las investigaciones ya lo están mostrando, ya hay nuevos modelos administrativos y esos nuevos modelos administrativos van a apuntarle a una nueva, digamos, realidad organizacional en la cual pues van a cambiar las formas administrativas tradicionales. Y finalmente, pues la adopción de modelos de gestión del cambio, ¿sí? El cambio genera resistencia, lo decíamos ahorita previamente a la reunión con los otros profesores, es una condición natural del ser humano resistirse a los cambios, pero una vez los cambios incorporados, pues por supuesto empezamos a ver que todo migra. Para nosotros era impensable hace 20 años la forma de conectividad que tenemos a través de los dispositivos de telecomunicación que tenemos hoy en día. Y para ese momento todo el mundo se hubiera resistido al cambio, el Internet tuvo una resistencia, pero hoy en día ya es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra condición diaria. Probablemente dentro de muy poco el teletrabajo va a ser parte de los modelos productivos tal como lo hemos vivido con otras incorporaciones de nuevas metodologías a nuestros modelos. Por supuesto, para un país que tiene 95-96% de su malla, digamos, productiva, concentrada en medianas, pequeñas y microempresas, pues por supuesto esto necesita un acompañamiento fuerte a nivel institucional y pues también a nivel de gremios y pues, en general de toda la población. Esto es lo que tenía para contarles. Espero que el tema les haya interesado y que a futuro haya algunas situaciones que podamos seguir indagando. Muchísimas gracias y nuevamente ratificar el agradecimiento a mis compañeros y a los compañeros que nos acompañan hoy en la presentación. Gracias por la invitación. Muy buena tarde. Gracias, profe Bonilla. Le damos la palabra entonces al profesor Rojas. Ya dejo de compartir, Javier. Listo. Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué bueno poder saludarlos de nuevo. He visto por ahí algunos compañeros que nos acompañan de la especialización y la maestría. Qué bueno verlos aquí. Recuerden que en este camino también es de estarnos ejercitando permanentemente en las actualizaciones y en todo lo que tiene que ver pues, con nuestro ejercicio, con nuestra carrera, con esta profesión, como la llama el PMI, en la cual
pues nos hemos iniciado. Entonces, pues bienvenidos una vez más. Vamos a compartir esta presentación. Y pues le hemos denominado al día de hoy en este webinar a la gestión de proyectos y su impacto social. Entonces, también invitarlos a recordar un poco que pues todos los proyectos realmente cuando los miramos desde su trasfondo, desde su generación, desde su razón de ser, pues son sociales, recordando que los proyectos son una unión temporal de esfuerzos, pues que se llevan a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros hablamos ya de lo que tiene que ver en el impacto social, pues fíjense que ya tenemos un primer impacto y es en la comunidad de personas que hacen parte del proyecto. No existe un proyecto generado por una sola persona que se encargue de hacer todo. Ya dejaría de ser proyecto. Eso, eso sería un monólogo. Y los proyectos, si tienen una condición fundamental, es el trabajo entre las personas. Ahora bien, cuando nosotros generamos un producto o un servicio, pues por supuesto que lo que esperamos al final es entregar un producto o un servicio que le sirva a la comunidad. Claro, cuando se crean desde el punto de vista, por ejemplo, de la inversión, pues lo que se espera con esa inversión de alguna manera desde el punto de vista empresarial es un retorno económico y financiero, pero fundamentalmente cuando hablamos de la necesidad, por eso se hacen análisis de mercado y estudios técnicos operativos para poder establecer verdaderamente cuál es la necesidad de la sociedad frente a un producto o un servicio. Es allí donde nosotros vemos el verdadero valor que entrega el producto o servicio al finalizar el proyecto. Entonces, interesante poder ver nosotros es qué tan relevante está haciendo esa etapa, llamarla puntualmente la gestión, ¿sí? La gestión propiamente dicha como impacto social desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con el proyecto. Entonces, antes de adentrarme un poco en la presentación, les quiero invitar a que recordemos algo fundamental. Si nosotros podemos establecer 3 grandes etapas o 3 grandes pasos fundamentales en los proyectos, vamos a encontrarnos que hay una etapa inicial, la cual le llamamos nosotros que es una etapa de estructuración, ¿bien? Después hay una etapa de gestión o de gerencia del proyecto y al final nosotros, cuando estamos en el cierre del proyecto y regularmente en los proyectos de desarrollo o en los proyectos sociales, como le queramos llamar, esperamos un tiempo prudente de cierre del proyecto y hacemos un análisis al comportamiento del producto o servicio que generó el proyecto. Esa etapa es una etapa de ex post, de impacto, ¿sí? De análisis de impacto de un proyecto. Es decir, que cuando la miramos como 3 etapas, a como le llamamos nosotros desde la academia, estamos en una etapa ex ante o de evaluaciones ex ante, en la parte de estructuración, en una etapa ex dure, ¿sí? O de evaluaciones ex dure, que es durante o en el transcurso del proyecto, es donde gestionamos nosotros los recursos y cómo esos recursos manejados de manera apropiada nos generan el mayor valor posible dentro del proyecto. Y la evaluación ex post, que nos permite a nosotros identificar o establecer verdaderamente cuál fue el impacto que generó el proyecto y su nivel de éxito. Nivel de éxito, que es por donde quiero comenzar esta presentación. Entonces, voy a hablar un poco del tema de lo que es de lo real a lo abstracto y de lo abstracto a lo real. Quiero que nos enfoquemos desde allí. ¿Por qué nace un proyecto? ¿Cómo nace un proyecto? ¿Y cuál es ese recorrido que hace hasta la generación o hasta la entrega de valor? Al final, ¿qué es lo que uno espera que ocurra en un proyecto? Entonces, primero me voy a remitir al Pulso de la Profesión. Es una revista del PMI muy interesante que yo les invito a ustedes. Bueno, más que una revista, es un artículo que el PMI está sacando. Esta es versión 2018. Y estoy tomando esta versión 2018 porque son los últimos datos que hablaron particularmente del éxito en aquella época. Entonces, quiero que hagamos un análisis inicial a esta gráfica. Entonces, fíjense que la gráfica nos muestra a nosotros el comportamiento de los proyectos desde el año 2011 hasta el año 2018, que es la evaluación que se ha venido haciendo a través de este artículo que es periódico que genera el PMI.
en el pulso de la profesión. Y nos habla de una serie de variables o unas series, ¿sí? de variables para medir el éxito de los proyectos. ¿Por qué puntualizar aquí desde el tema éxito en los proyectos? Porque a la par en que hemos venido evolucionando desde que el PMI comenzó con su guía de buenas prácticas de gestión de proyectos, pues se viene haciendo unos análisis correspondientes e incrementando un número de procesos. Sí, recuerden que los procesos han ido variando al punto de que hoy tenemos 49 y creo que probablemente cambiamos la palabra procesos a futuro. Entonces, bueno, sigue evolucionando el tema de procesos desde el punto de vista de la guía de gestión de proyectos que nos suministra el PMI, que es el PMBOK. En este caso, la que está actualmente funcionando es la 6ª edición. Es decir, hemos tenido bastantes ediciones atrás en donde se ha mostrado esa evolución. Pero esa evolución que nos muestra que son buenas prácticas de gestión, son cambios en la forma de gestionar los proyectos o mejoras a lo que se consideran buenas prácticas para gestionar los proyectos. Si yo hago un análisis de tendencia de cada una de esas líneas que les estoy mostrando, espero que la estén viendo, no se me confirma de pronto el profe Javier que se esté mostrando adecuadamente la pantalla. Sí. Señor, está bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, fíjense que si yo trazo una línea de tendencia, la diferencia no es muy grande. Es decir, yo tengo desde el 2011 hasta el año 2018 y estoy haciendo un análisis de 7 años y en 7 años yo no tengo unos cambios dramáticos significativos desde el punto de vista de las variables. Simplemente haciendo análisis gráfico, todavía no hemos leído las variables, pero desde el análisis gráfico no tengo cambios dramáticos que yo diga, estas mejoras han hecho un gran aporte o han hecho que genere detrimento de alguna manera en el tema de gestión. Entonces, eso le puede llevar a uno a hacerse una serie de preguntas. Desde el punto de vista de gestión, creo que se están haciendo las cosas correctas. ¿Qué pasa con el éxito de los proyectos? Porque si ustedes se fijan, ahora sí vamos a leer las series que están al lado derecho. La primera línea que encontramos nosotros en la parte superior nos dice los proyectos que cumplieron con los objetivos e intención de negocio iniciales. Es decir, desde el inicio, lo que se formuló, lo que se estructuró como proyecto, lo que se dejó plasmado en un documento que nosotros le llamamos business case y que después cuando se aprueba le llamamos un project charter o acta de inicio, donde generamos nosotros allí los indicadores que serían los indicadores de cumplimiento de éxito de ese proyecto, lo que dijimos que íbamos a hacer. Y fíjense que se está llegando, ahorita vamos a ver otra gráfica, hasta el 69%, es decir, se tiene un 69% de éxito en los proyectos. Recuerden que el pulso de la profesión se toma a través de una encuesta que se hace anual a los gerentes de proyectos, a los Project Management Professional, que están pues obviamente hacen parte del PMI, que están trabajando en sus organizaciones. Y ellos suministran esta información. Es decir, que esta información es una encuesta a los PMP y ellos van generando esta información y esto es lo que estamos encontrando nosotros a nivel global, pues en la sumatoria de todos los que responden a esta encuesta que hace el PMI a través del pulso de la profesión. Es decir, nivel de éxito se está llegando hasta el 69%, diciendo nosotros, hombre, en el año 2016 hubo una caída en el éxito de los proyectos por alguna razón, ¿sí? Pero se está analizando, se está mirando y se está midiendo el comportamiento o el éxito de los proyectos. Me llama la atención en la gráfica que experimentan corrupción del alcance de los proyectos hacia el año 2018, la línea amarillita, vamos a verla por aquí de pronto. Esta línea que estamos nosotros encontrando acá, ¿sí? Y es un indicador negativo, es decir, se corrompe el alcance, no se está cumpliendo con el alcance de manera asertiva hacia el año 2018 como vemos en gráfica, ¿sí? Digamos que es una variable bastante gruesa allí, desde el año 2016 al año 2018 algo está ocurriendo con los proyectos desde ese aspecto. Pero bueno, en general lo que quería mostrar a través de esta gráfica es que si yo genero una línea de tendencia, los cambios no son dramáticos. O sea, digamos que se conservan de alguna manera. Es decir, que desde gestión, con los cambios importantes que se han hecho, los últimos cambios que hemos visto son bien importantes, creo que no es exactamente el inconveniente que tenemos en los proyectos. Es decir,
en mi opinión, insisto, en mi opinión, y analizando estas gráficas, el problema del éxito en los proyectos no viene necesariamente de la etapa de gestión y tenemos que revisar qué está pasando un poquito más atrás. ¿Qué es lo que está ocurriendo un poquito más atrás? Entonces, vamos a ver qué ocurre un poquito más atrás. Dentro de la misma encuesta, el pulso de la profesión, encontramos lo siguiente. Dice, según sus cálculos, ¿qué porcentaje? Esta es la pregunta que se le hace a los PMP que contestaron la encuesta. ¿Qué porcentaje de los proyectos terminados en su organización en los últimos 12 meses? Número 1, cumplió satisfactoriamente con los objetivos e intención de negocio originales del proyecto, 69%, y por eso yo hablaba aquí del 69%, ¿vale? Esta ya sería, pues, los últimos 12 meses, es decir, lo que ha transcurrido del año 2018. Incluyó patrocinadores del proyecto que lo apoyaron activamente, el 62%. Se terminó dentro del presupuesto inicial, el 57%. Se terminó dentro de los periodos inicialmente programados, el 52%. ¿Cuáles sufrieron corrupción del alcance o cambios no controlados en el alcance del proyecto? El 52% de los proyectos. Y pérdida del presupuesto del proyecto cuando un proyecto fracasa, el 32%. Es decir, si ustedes toman esto que está aquí y lo llevamos hasta acá, hasta la parte de arriba, sería como un complemento. Son dos formas de leer, ¿vale? Es casi el complemento. Cuando uno no habla de éxito, pues entonces empecemos a hablar de fracasos, ¿cierto? Y hablar de un fracaso de un 31% es una cosa grande. Hablar del éxito del 69% es chévere, pero cuando a uno le hablan de una probabilidad de éxito de un 31%, yo pienso que un inversionista se pone como firme y dice, bueno, ¿cómo así? Explíquemelo mejor, ¿sí? ¿Y cuáles se consideran un fracaso absoluto? Entonces, digamos que es como los números que podríamos nosotros tener en cuenta desde el punto de vista de los proyectos. Ahora la pregunta es, ¿necesariamente los proyectos están fracasando o no están alcanzando el nivel de éxito esperado solo por el tema de gestión? Analicemos otro poquito. De los proyectos que se iniciaron en su organización en los últimos 12 meses, otra pregunta que se le hace a los PMP y que se consideraron un fracaso, ¿cuáles fueron las principales causas de dicho fracaso? Esto, por favor, quiero que lo tengamos muy en cuenta y que lo analicemos detalladamente. Aquí hay algo bien interesante. Fíjense, en primer lugar, con un 39% estamos encontrando que un cambio en las prioridades de la organización. Honestamente, mis queridos gerentes de proyectos, les voy a preguntar, ¿el cambio en las prioridades de la organización, es decir, desde la estrategia organizacional, desde el CEO o desde los dueños, desde la junta administrativa, depende del project manager, depende del gerente del proyecto? O sea, eso es algo inherente de la administración de un proyecto, difícilmente. Cambios en los objetivos del proyecto. Ojo, ahí estamos hablando nosotros que cuando generan cambios en los objetivos de un proyecto hay corrupción del alcance, ¿vale? Y regularmente quien cambia los objetivos de un proyecto tampoco es el administrador del proyecto, no es el project manager. Una recopilación inexacta de los requisitos. Una visión u objetivo inadecuado para el proyecto. Comunicación inadecuada o deficiente. Esta sí es absolutamente pertinencia de la administración del proyecto, así que a ponerle el ojo, 29%. No se definieron las oportunidades y riesgos. Estimación inexacta de costos. Una deficiente gestión de cambios. Entonces, fíjense cómo estamos viendo nosotros de mayor a menor las condiciones que están generando que no se alcance el éxito esperado en los proyectos. Bien, ¿qué quiero mostrar aquí? Lo que estoy encerrando en rojo hace parte fundamental de lo que tiene que ver con la estructuración de un proyecto. Un proyecto bien estructurado le apunta directamente a los objetivos estratégicos corporativos. No puede cambiarnos a mitad de la gerencia de un proyecto o en la marcha de la gerencia de un proyecto la prioridad de la organización. Las organizaciones tienen ya una planeación, una planificación estratégica anual. Regularmente, pues uno debería hacerlo cada 5 años, pero pues con el avance de
de ir haciendo en el ejercicio organizacional, pues uno tiene que irlo revisando periódicamente, quién sabe si trimestralmente, semestralmente, bueno, depende de cada organización. Lo que no puede ocurrir es que se escoja o se seleccione un proyecto que vaya a generar un impacto dentro de la organización y después se cambie esa prioridad. Eso se tiene que evidenciar antes de, es decir, en una etapa de estructuración. Los cambios en los objetivos del proyecto. Un proyecto mal estructurado, mis queridos compañeros, produce ese tipo de cambios. Cuando no se hizo bien aquí, vamos a tener problemas en la etapa de gestión. Una recopilación inexacta de los requisitos. Esos requisitos también hacen parte de la estructuración del proyecto. Una visión u objetivo inadecuado para el proyecto. Fíjense, nosotros hacemos, recordemos en la metodología de marco lógico, plasmamos un marco lógico y no solamente colocamos el objetivo general o el propósito del proyecto, como lo llamamos, sino que de cabeza, en marco lógico, establecemos un fin. O sea, ese fin viene siendo la visión. ¿Para qué sirve el producto o servicio que estoy realizando yo como proyecto? Un ejemplo que he colocado yo en algunas oportunidades es que cuando yo construyo un carro, mi proyecto puede ser construir el carro. Yo hago el carro y termino el carro. Y ya terminé el proyecto. La pregunta es, ¿yo hice un carro para que quedara hecho? No, el carro es para una de dos o para las dos. Para transportar gente o para venderlo y generar ingresos. Entonces, desde ese punto de vista, si la visión o objetivo está inadecuada para el proyecto es porque se estructuró mal. No es en la etapa de gestión en donde estamos teniendo este tipo de problemas. No se definieron las oportunidades y riesgos, haciendo también referencia al marco lógico. Recordemos que en el marco lógico o matriz 4x4, los que la conocemos, o hablándoles un poco de esto, nosotros tenemos en una primera parte en donde están las actividades de los objetivos específicos, el objetivo general y el fin, ¿cierto? Tenemos nosotros indicadores, tenemos medios de verificación y tenemos una última columna a la cual nosotros le llamamos supuestos. Mis queridos, en los supuestos nosotros empezamos a identificar los principales riesgos del proyecto. Es decir, si no se definen las oportunidades y riesgos en esa etapa de estructuración, también en matriz de marco lógico como herramienta, pues también vamos a tener problemas nosotros en la etapa de gestión. Es decir, aún con la evolución que se ha tenido en la metodología o en las buenas prácticas de gestión de proyectos, con las circunstancias dadas, y aún pudieran mejorar más, si el proyecto no se estructuró bien, por muy bueno que sea el gerente de proyectos, vamos a tener los mismos inconvenientes, las mismas o los mismos indicadores. Entonces, ¿qué ocurre? ¿A qué lo comparo yo? Yo comparo la etapa de estructuración de un proyecto o comparo un proyecto como aquella bombita que se está inflando, ¿sí? Tiene que ser justo a la medida. La bomba tiene que llegar hasta un punto adecuado para que sea justo a la medida y no se reviente o no se desinfle. ¿Y qué es justo a la medida? ¿Y qué recomiendo yo desde este punto de vista? Pues que sea a la medida de las necesidades del entorno. Muchos proyectos se quieren comenzar y esto me gusta mucho y a mis estudiantes les hago bastante énfasis en el enfoque del marco lógico y la metodología SOP, donde se tiene en cuenta, muy en cuenta, o mejor dicho, es indispensable tener en cuenta las partes involucradas que están pasando por el problema, porque nosotros podemos ser expertos, pero un juicio de expertos no es necesario en la etapa de entender el problema. No hay nadie que entienda mejor el problema que quien lo está viviendo. Mis queridos, por ejemplo, vamos a hablar nosotros del hambre en Chocó. ¿Creen que alguno de ustedes le puede explicar mejor que a una de las personas que está viviendo hambre en Chocó lo que es el hambre en Chocó? No creo que tal vez técnicamente pudiéramos tener las palabras, pero desde la vivencia y desde lo que es el hambre puntualmente hay que preguntarles, hay que vivir y hay que estar allá. Y esa medida de las necesidades del entorno solamente la vamos a lograr participando con las personas de la comunidad, con aquellos que están verdaderamente teniendo ese inconveniente. Entonces, esa estructuración de un proyecto debe realizarse justo a la medida de las necesidades del entorno. También debe realizarse justo a las medidas de las capacidades organizacionales.
hacemos mucho énfasis en el tema de los objetivos. ¿Por qué se cambian los objetivos? Porque a veces se proponen objetivos irrisorios y olvidamos esa, de alguna manera, la técnica pues, de especificar objetivos de tipo SMART, ¿cierto? Que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean reales y que tengan, pues, un tiempo determinado en sus logros. Entonces, a veces se proponen proyectos que son demasiado grandes para una organización y terminan siendo un fracaso o terminan un proyecto a medias o terminan superinflado o terminan con corrupción de algún tipo, bien sea en el alcance, en el tiempo o en el costo. Que sea a la medida del entendimiento de los involucrados, ¿sí? Hay que tener en cuenta cuál es la migración tecnológica necesaria que se requiere. Hay personas que a veces participan en algo y no tienen ni idea de que están participando, pero quieren participar, pero no saben. Y eso hace que haya después desinterés de pronto en el mismo proyecto y por ahí empezamos a encontrar el problema social dentro de la gestión del proyecto y el problema social a la hora de entregar el proyecto. Es decir, no se entrega el producto que se pensaba entregar o el servicio que se pensaba entregar. La razón es que las personas involucradas en el desarrollo del producto o servicio tampoco estuvieron entendiendo de qué se trataba el proyecto puntualmente. Y por supuesto, y muy importante también, a la medida de los recursos disponibles. No podemos nosotros estructurar proyectos fuera de una medida, de unos recursos que se tienen organizacionalmente o departamentalmente, municipalmente, etcétera. Tenemos que tener muy en cuenta pues, los recursos para poder formular adecuadamente nuestro proyecto, ¿sí? Entonces se debe tener la capacidad de entender el problema real a fondo antes de hacer una abstracción del mismo. Es decir, para yo ir de lo real a lo abstracto, tengo que entender primero qué es lo que pasa en la realidad, ¿sí? Voy a compartir la siguiente diapositiva para que entendamos, lo primero que queremos entender cuáles son esas verdaderas necesidades, ¿sí? Entonces tenemos una diapositiva que nos habla del proceso de diseño y desarrollo de productos. Y digamos que en su entorno, esta diapositiva nos puede hablar de lo que ocurre en un proyecto. Entonces, fíjense que nosotros tenemos de alguna manera dividido con unas líneas imaginarias, espero que se estén viendo bien, con unas líneas imaginarias, lo que ocurre cuando nosotros estamos planteando en un proyecto, en donde la parte de abajo de estas líneas imaginarias tienen que ver con la realidad, con lo concreto, con la concreción, con lo que yo espero poder palpar, con lo que yo necesito desde el punto de vista de insumos, que sería la parte inferior izquierda, y desde el punto de vista de entregas, que sería la parte inferior derecha. ¿Ok? Y desde un análisis de la realidad, desde una comprensión de las cosas que realmente están ocurriendo, yo puedo atreverme como estructurador de un proyecto a empezar a pensar, a definir lo que sería una probabilidad de solución. Es decir, yo paso de un problema real a un problema solución. ¿Vale? Paso de una situación problemática a una situación potencial de lo que sería el entendimiento del problema, una abstracción de ese problema. Yo ya contextualizo, empatizo, ya entiendo cuál es el verdadero problema y puedo empezar a tratar de pensar en ello. Este modelo que les estoy mostrando aquí nos hace una mezcla, esto se está utilizando mucho en este momento en Design Thinking, en donde arrancamos nosotros desde un planteamiento de Design Thinking con Lean Startup y una metodología ágil para, bueno, o marcos ágil, realmente pues sería la forma más clara de explicar, para generar un producto puntualmente. Entonces, fíjense, primero entendemos la realidad. Nosotros proponemos cuál es esa abstracción de la realidad. Entonces, en la parte de arriba nosotros encontramos ya qué es lo abstracto. Entonces, parte de abajo, la realidad. Parte de arriba, lo abstracto, lo que imaginamos, lo que creemos. ¿Bien? Ahora, pasamos nosotros de esa abstracción a una abstracción de la solución. Entonces, por acá aparece algo que le llamamos prototipo. ¿Sí? O sea, ya entendí el problema. Ahora voy a tratar de brindar una solución desde lo que yo creo que es la solución,
desde lo que yo pienso que es la solución a juicio de expertos con mi equipo de trabajo. Y entonces pasamos por idear, por simular, por prototipar y nos quedamos en un ciclo allí, pero fíjense que este ciclo en líneas imaginarias baja hasta este cuarto cuadrante, en donde hay una realidad, donde el prototipo se nos convierte en una realidad y podemos hacer un test, un testeo. ¿Y con quién se hace esa realidad? Pues con las mismas personas involucradas del mismo, del mismo inicio del problema. Es decir, mis estimados, toda esta etapa que está acá, desde el diseño, análisis, prototipo y prueba, en lo que estamos viendo nosotros en la parte derecha es la solución al problema. Y lo que tenemos en la parte izquierda es lo que tiene que ver con el problema. Es decir, cómo se comporta este diagrama. En la parte de abajo, la realidad; en la parte de arriba, la abstracción; en la parte izquierda, lo que tiene que ver con el problema; y en la parte derecha, lo que tiene que ver con la solución. Mi pregunta es, mis queridos compañeros, ¿esta solución de qué depende? Depende de que hagamos una muy buena conceptualización o una muy buena observación de lo que está ocurriendo realmente. Y eso es estructuración de proyectos. El nivel de éxito en los proyectos, desde mi punto de vista, mis queridos compañeros, eso quería compartirles, de cualquier tipo de proyectos, de desarrollo social, de proyectos de inversión, de proyectos de extensión, proyectos de investigación, el nivel de éxito de los proyectos aumentará en la medida en que hagamos una muy buena estructuración del mismo. Si tenemos un muy buen análisis o una muy buena conceptualización, una muy buena observación de lo que está ocurriendo, que nosotros fuimos empáticos, nosotros pudimos hacer parte de el proyecto, pudimos definir cuál era el camino, pudimos observar al público, entonces nosotros podemos proponer verdaderamente una solución asertiva. De lo contrario, vamos a encontrar muchos problemas en la etapa de gestión del proyecto. Así que por mucho que midamos muy bien, por mucho que apliquemos una metodología, bien sea de valor ganado o de duración ganada, para nosotros decir que en la etapa ex dure somos unos tesos gestionando el proyecto, finalmente el impacto del proyecto no va a mejorar, porque recuerden que ese impacto no depende solo de la gestión, sino que depende de la estructuración. Esa sumatoria de esa evaluación, lo que nosotros propusimos como en la parte de Sante, como estructuración, como formulación, y la buena gestión del proyecto nos va a llevar a que nosotros tengamos unos impactos positivos o los impactos deseados del proyecto. De lo contrario, no va a coincidir y vamos a vivir enlodados y patinando en los proyectos. Así que esta es mi invitación. Queremos mejorar el éxito, queremos generar impacto positivo en la sociedad a través de los proyectos, pues el ejercicio está en que nos esforcemos o pongamos el ojo de manera muy cuidadosa a esa etapa de formulación o de estructuración del proyecto, porque creo yo que es la etapa vital, fundamental para garantizar el éxito. ¿Cuál es la razón? Diego, ¿por qué? Pues existen más metodologías de gestión, mis queridos compañeros, que metodologías para estructuración, de alguna manera. Y por eso estoy proponiendo dos aquí muy conocidas y pues las recomiendo claramente para que ustedes puedan pues utilizarlas en sus proyectos también. Metodologías de gestión de proyectos tenemos muchas y buenas prácticas tenemos muchas y ahorita estamos en marcos ágiles y ahorita estamos en marcos híbridos y estamos en adaptativos, en iterativos y estamos en predictivos, método cascada, en fin, escoja lo que quiera. Hay herramientas de gestión las que usted quiera. Hay Trello, hay Microsoft Project, hay Project Libre, está Primavera P6, en fin, de gestión hay mucho. Y creo que todavía falta mucha conciencia desde el punto de vista de la estructuración. Así que un tip quería entregarles en este día para nosotros mejorar ese impacto social, esa entrega de valor en todo tipo de proyectos. Hay que ponerle el ojo de manera crítica a la etapa de estructuración de proyectos. Bueno, les agradezco este espacio de haberme permitido compartir con ustedes pues esta idea
frente al tema planteado. Profe Javier. Muchas gracias, profesor Diego. Continuamos entonces con el profesor William. Sí, señor. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a continuar con el tema del que quiero contarles un poquito, que tiene que ver con las novedades en el PMBOK séptima edición, que se nos viene ya este año, ¿no? Según el cronograma inicialmente planteado antes de la situación por la que estamos atravesando, ¿no? Hasta el momento no ha dicho nada nuevamente el PMI, si hay algún cambio de fechas, entonces seguimos esperando esta nueva versión del PMBOK para este fin de año. Ellos planearon inicialmente que la entrega de esta nueva versión sería para el último trimestre del 2020. Entonces, antes de entrar de lleno, como en cuáles son los cambios, quería hacerles un repaso rápido de por qué llegamos allá o qué había antes de, por qué quisimos o por qué quiso el PMI hacer ese cambio. Miren, ellos en el 2017 formularon su plan estratégico, que todavía está disponible por si lo quieren descargar y leer en la página del PMI. Y para formular ese nuevo plan estratégico usaron la estrategia, la metodología Jugar para Ganar de los autores Lafley y Martin, ¿sí? Eso se compone de 5 preguntas básicas. Bueno, ya podrán investigar más a fondo la metodología. Pero entonces ellos definieron una aspiración ganadora del PMI. Ellos quieren empoderar a las personas para hacerlas realidad las ideas. A partir de eso definieron unos objetivos estratégicos, una hoja de ruta que era reforzar el enfoque hacia los individuos, obtener una comprensión profunda de los clientes y, digamos, un énfasis en esto, mejorar la capacidad del PMI para identificar y responder a las oportunidades emergentes, ¿sí? Que vemos que estaban saliendo con mucha fuerza, todo lo que tiene que ver con los ágiles, con metodologías ágiles. Entonces, tratando de cumplir estos objetivos, ellos les enumeró solo 3 acciones de las muchas que han hecho como para tratar de cumplir este plan estratégico. La primera es la Agile Practice Guide, que salió en conjunto con el PMBOK 6, ¿no? Las dos salieron al mismo tiempo. Eso fue una alianza que hizo el PMI. Posteriormente adquirieron 2 entidades, más bien adquirieron conocimiento más que entidades como tal, el cuerpo de conocimiento de las disciplinas ágiles y el FLEX, que es un enfoque líder basado en Lean Thinking. Eso fue como el antes de llegar al cambio que están proponiendo para este año. Entonces, nosotros teníamos como una estructura del PMI en la que uno ya sabía, o por lo menos del PMBOK, en la que uno ya podía predecir casi que con cierta certeza qué se esperaba para la próxima versión del PMP, del PMBOK. Entonces, casi siempre esperábamos que crecieran, que hubiesen más procesos, que de pronto hubiesen más áreas de conocimiento, porque era la constante en todas las versiones que habían ido saliendo hasta el momento de la guía, ¿sí? Cada vez nos encontrábamos con un libro más grueso para estudiar y para analizar y para aprender. Pero hay un cambio drástico esta vez. Ahora ya no nos vamos a encontrar con 10 áreas de conocimiento, como estábamos acostumbrados, ni con 49 procesos. Vamos a empezar a hablar de dominios y de principios. Sí, vamos a ver eso un poquito más en detalle. Hay que aclarar, hay que dejar muy en claro que todo lo que estamos hablando el día de hoy acerca de los cambios que vienen para el PMBOK están basados en un borrador que publicó el PMI en este año. Entre enero y marzo más o menos estuvo disponible este borrador para que pudiésemos dar correcciones o sugerencias al respecto. Así que es probable que algunas de las cosas de las que hablamos hoy aquí cambien en la versión definitiva. Estamos hablando de un borrador, ¿no? Pues, ¿qué nos decía el PMI con este borrador que nos presentaron? Bueno, yo quise hacerles un comparativo. Aquí a la izquierda tienen lo que es el contenido del PMBOK actual, la versión número 6. A grandes rasgos tenemos en la parte 1
todo lo que son las áreas del conocimiento, ¿no? El alcance, el cronograma, los costos. Había otra parte, la parte 2, que era el estándar para la dirección de proyectos, donde ya se hablaba de los procesos. Este estándar era casi una copia de lo que es la ISO 21500, ¿no? Era muy similar. Y por último, teníamos la parte 3, que eran los apéndices, glosario e índice. Ahora que viene con el próximo PMBOK, la 7. Ellos nos dicen que ya no vamos a hablar de áreas de conocimiento, sino de dominios de desempeño. Me tomé la libertad de traducir estos términos de pronto al lenguaje un poco más entendible para los que no manejan el inglés, pero es probable que esto salga con otros términos en la versión definitiva, ¿no? Entonces, ellos están hablando de dominios de desempeño. ¿Cuáles serían esos? Serían que los dominios del equipo, de los interesados, del ciclo de vida, de la planificación, de la incertidumbre, de los entregables, del desempeño y del trabajo del proyecto. Es probable que estos dominios de desempeño incluyan algunos apartes de lo que son las áreas del conocimiento actuales, o que algunas de ellas se fusionen dentro de esos dominios de desempeño. Sí, por ejemplo, lo que sería el trabajo del proyecto, podríamos estar encontrando lo que es la calidad, lo que son las comunicaciones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver de pronto con la ejecución como tal, ¿sí? Y aparte de eso, esto lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero el PMI está pensando en que ya un libro de pronto no es lo ideal o de pronto no es lo actual para cargar bajo el brazo y tener todo el conocimiento, sino que hoy en día estamos muy conectados con todo lo digital, con todo lo que es una página web. Entonces ellos quieren hacer una fusión entre lo que es el libro y lo que es el contenido actualizado disponible en una página en especial, en una plataforma que ellos están creando para que sea el compañero del PMBOK. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, nos vamos a concentrar en la segunda parte, en lo que tiene que ver con el estándar para la dirección de proyectos, porque verdaderamente ese fue el borrador que nos dejó ver el PMI. ¿Sí? De la primera parte solo nos dieron lo que era el contenido como tal y nos dieron ya completo lo que era la parte 2, el estándar para la dirección de proyectos. Aquí vamos a pasar de hablar de procesos a hablar de principios. Empezamos a ver lo que es la influencia de las disciplinas ágiles, de las metodologías ágiles. ¿Sí? Alguna relación con lo que es, por ejemplo, el manifiesto ágil, que también se basa en principios. Vamos a ver un poquito más en detalle esos principios, pero hay un tema adicional o un componente adicional que es el que tiene que ver con el valor. Esa palabra empieza a tomar mucha importancia en todo lo que va a ser el futuro del PMBOK. ¿Sí? El valor, acuérdense de esa palabra porque va a ser, digamos, como el meollo, lo importante de lo que es la dirección de proyectos. ¿Sí? Entonces, estamos hablando y estábamos acostumbrados anteriormente a que los proyectos los ejecutábamos, teníamos unas entradas, usábamos unas herramientas, a través de estas entradas y herramientas teníamos unas salidas y todo esto conjugado nos generaba unos entregables. Sí, yo generaba, producía esos entregables y terminaba mi proyecto. Sí, ahora, ¿qué dice el PMI? Es que los entregables no son el fin de un proyecto, que va muy relacionado con lo que nos mencionaba el profesor en la anterior charla. El entregable es un medio. A partir de la versión 7, el entregable va a ser un medio para generar valor. ¿Sí? Entonces, nosotros a través de la dirección de un proyecto vamos a construir, a generar unos entregables que van a brindar unos resultados a la institución, a la comunidad para la cual estamos desarrollando ese proyecto y esos resultados van a generar unos beneficios. ¿Sí? Entonces nosotros, en vez de enfocarnos en generar entregables, nos vamos a enfocar en generar valor. ¿Sí?
ahora no nos van a explicar tan en detalle lo que son las entradas, las técnicas, las salidas, sino que nos van a describir la manera más efectiva para llevar a cabo el trabajo con los proyectos. Sí, esto tiene mucha aplicación en lo que es la parte social. Ya vamos a ver un poquito de eso más en detalle. Entonces, viendo esta o detallando lo que es la parte 2 del PMBOK, en la introducción ellos hacen una aclaración muy grande. Ellos dicen, estos estándares, ¿sí? Estos valores, estos términos, esta nueva metodología, se hace o se está haciendo para abarcar los 3 grandes grupos de proyectos o metodologías de gestión de proyectos existentes en la actualidad. Los proyectos predictivos o los proyectos de cascada, que normalmente usamos con el PMI, los proyectos ágiles, que son el boom en la actualidad, y lo que son los proyectos híbridos. Parece ser que el enfoque principal del PMI es hacer un gran esfuerzo, un gran foco hacia lo que tienen que ser los proyectos híbridos. Tomemos lo mejor de ambos mundos, ¿sí? Pero podemos aplicar la metodología tanto a proyectos predictivos como a proyectos ágiles, ¿sí? Y se están concentrando en un sistema que aporta valor, ¿sí? Un proyecto es un sistema que aporta valor. Ahora no vamos a producir entregables, vamos a entregar valor, ¿sí? No es lo mismo. El valor tiene que estar alineado con la estrategia. Esto de pronto no es nuevo, ¿no? Siempre el PMI ha hecho énfasis teóricamente en que uno debería revisar las estrategias de la institución, de la compañía, de la entidad para la cual está desarrollando el proyecto y verificar que el proyecto esté alineado con esa estrategia, ¿sí? Esto, digamos, no es tan nuevo, pero sí es nuevo la parte de la retroalimentación constante, por lo menos nuevo en lo que tiene que ver con los proyectos predictivos o en cascada. ¿Qué hacíamos antes? Generalmente definíamos unos requisitos, definíamos un alcance desde el inicio, hacíamos todos los procesos para conseguir lograr ese alcance, esos entregables de la mejor manera, con la mayor calidad, y cuando el alcance estaba listo, llamábamos a nuestro cliente o al patrocinador y le decíamos, aquí está su proyecto cumpliendo todos los requisitos. Era como el deber ser que teníamos en mente, que tenemos grabado, pero ahora el PMI está trayendo lo que tiene que ver con la retroalimentación constante de las metodologías ágiles. Y está diciendo, no, llame constantemente al cliente, pregúntele si lo que está haciendo hasta el momento es lo que él quiere, si vamos bien, busque una retroalimentación constante. Sí, es de pronto el cambio con respecto al anterior. Y una vez más nos vamos a basar en principios y no tanto en procesos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de en qué consisten esos principios, esos 12 principios en los cuales se va a fundamentar la dirección de proyectos. Vamos a describirlos un poquito con un ejemplo. Vamos a suponer que el gobierno, una entidad gubernamental, quiere mejorar la productividad de un cultivo, digamos, de un cultivo de papa en determinada zona del país. Sí, porque no están obteniendo el estándar normal con respecto a lo que deberían obtener los campesinos de esos cultivos. Entonces, si nosotros estamos encargados de ese proyecto, deberíamos aplicar los principios de la dirección de proyectos. Primero, lo que tiene que ver con la diligencia, con la responsabilidad y con la gestión. ¿Cómo hacemos la gestión de ese proyecto? Bueno, vamos, hablamos con los interesados, preguntamos qué están haciendo, qué es posible hacer, hablamos con los expertos, les preguntamos, bueno, ¿cuál es el deber ser? ¿Y qué hacemos para que ellos puedan llegar a un nivel de producción mejor de sus cultivos? ¿Sí? Cuando hacemos esa gestión, cuando procuramos obtener los resultados, al mismo tiempo estamos formando equipo. ¿Sí? Es un principio de la dirección de proyectos el trabajo en equipo. Un proyecto no se hace de manera individual, no se hace sentado en el escritorio, a no ser que sea un software o algo así, pero un proyecto no se hace de manera individual, se hace trabajando en equipo. Entonces, construir equipo también es construir cultura de respeto, de responsabilidad, y en esto tiene que ver mucho también el ejemplo.
¿sí? Vamos aplicando todos los principios de la dirección de proyectos a los proyectos que estamos desarrollando. Involucramos a los interesados, entendemos sus intereses. Si estamos trabajando con campesinos, puede que los campesinos no tengan correo electrónico, de pronto no tienen ni siquiera teléfono. Entonces, ¿cómo les vamos a transmitir la información? De pronto no tienen internet. Algunos de pronto no sabrán leer. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos para hacerles llegar la información? De pronto nos tenemos que involucrar en actividades que sean más prácticas que teóricas. Vamos a campo, haremos la tierra, usemos determinados compuestos, determinados abonos, bueno, determinadas estrategias que les lleguen a ellos porque ellos son los interesados en que también, o uno de los interesados en que ese proyecto se lleve a cabo. Y miren que entra en juego otra vez la palabra valor. Si nosotros trabajamos el proyecto con la metodología que está vigente en la actualidad, probablemente tendríamos un objetivo que diría capacitar 200 campesinos en mejores metodologías para obtener rendimiento de sus cosechas, ¿sí o no? Entonces, cuando cumpliésemos esas 200 capacitaciones, de pronto podíamos decir que el proyecto estaba terminado, ¿sí? Pero puede ser que esos campesinos, esas capacitaciones no las entendieran, no eran claras, no sabían leer, no fueron prácticas y a la final no les sirvieron. Entonces, con esta nueva metodología, ese enfoque cambia y ya no es hacer las 200 capacitaciones, sino que vamos a generar un 10% más de productividad en las cosechas. Ah, bueno, el objetivo del proyecto es generar un 10% más de producción, pueden ser toneladas, pueden ser, bueno, kilos, lo que sea, de producción en las cosechas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pueden ser capacitaciones, pero no solamente eso, pueden ser que les vamos a dar unas materias primas, pueden ser que vamos a dar herramientas, pero nos vamos a enfocar en generar valor, en generar beneficios, ¿sí? No en entregar algo, nos vamos a concentrar en entregar valor. Y ese valor también se entrega teniendo un pensamiento holístico. Esas estrategias que estamos tratando de llevar a cabo, cómo se relacionan con los otros sistemas. Esos abonos que estoy usando de pronto pueden afectar la flora, la fauna local, ¿sí? ¿Será que los campesinos en este momento están participando en algún otro proyecto que les impida participar en el mío, que no tengan el suficiente tiempo? ¿Sí? Incluso hay otros proyectos de los cuales con los que podamos hacer una simbiosis, ¿sí? Que podamos de pronto usar el mismo transporte, etcétera, el mismo videobin, bueno, cosas así. Tener pensamiento holístico, tratar de ver ese proyecto, cómo está interactuando con la sociedad, con el ambiente y con otros proyectos. El liderazgo, pues ese es clásico de todas las metodologías. Vamos a motivar, vamos a influir en esos campesinos, vamos a guiarlos, vamos a enseñarles de la mejor manera en que ellos puedan entender el proyecto como tal. Hacen mucho énfasis en la adaptación. De pronto el PMI lo ha considerado en las versiones anteriores del PMBOK y dicen, bueno, es que usted está aprendiendo una metodología, pero no tiene que usar exactamente toda la metodología para desarrollar su proyecto. Sí, usted puede y debería escoger de esa metodología que se está adaptando al contexto para el cual está desarrollando el proyecto. Sí, si volvemos al tema de los campesinos y vamos a hacer el listado de los interesados, pues de pronto ese listado nos va a quedar en blanco la parte del correo electrónico, nos va a quedar en blanco, bueno, muchas cosas que no consideramos o que consideramos en otros proyectos. Entonces tenemos que adaptar la metodología al contexto, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta la calidad, tratar de interiorizar, de trabajar, tratando de hacer el mejor trabajo desde el inicio, no trabajando para mejorar al final, sino desde el inicio. Entendiendo que los proyectos en general son complejos, involucran muchas personas, involucran muchos intereses, involucran en muchas ocasiones personas que no están de acuerdo con el proyecto. ¿Sí? Entonces, si aplicamos el principio de la complejidad, ellos dicen, tenga en cuenta su experiencia, tenga en cuenta el conocimiento para ver cómo se puede enfrentar ese proyecto de la mejor manera.
verifique las oportunidades y las amenazas. Si estamos desarrollando el proyecto de mejorar el cultivo de papa, pues busquemos una época del año, por ejemplo, en la que hayan más lluvias y de pronto no haya necesidad de regar tanto los sembradíos para llevar a cabo nuestro proyecto. ¿Sí? Puede que se nos facilite, reduzcamos probabilidad de las amenazas. Tengamos eso en cuenta, siempre los proyectos van a tener oportunidades y amenazas. Promovamos la flexibilidad, adaptémonos, seamos resilientes, no nos está dando resultado. Los campesinos no están entendiendo de la manera en que le estamos explicando, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo hacemos que nos entiendan? ¿A quién traemos? ¿Cómo aprenden ellos? ¿Sí? Para tratar de copiar ese método y así lograr que nos entiendan. Y por último, todos los proyectos involucran cambio. Ellos hablan del principio de la gestión del cambio, pero no es el mismo comité de cambios al que estamos normalmente acostumbrados a escuchar con el PMI. Ellos tienen que ver es con liderar el cambio, o quieren que uno de los principios de la dirección del proyecto es que uno, como líder, lidere el cambio que está generando ese proyecto. ¿Sí? Uno es un gestor de cambios dentro de la sociedad para la cual está desarrollando el proyecto. ¿Sí? Entonces, digamos que esos principios y todo lo que hemos revisado rápidamente del PMBOK 7 que viene para este año, tiene una simbiosis, les estaba diciendo, con lo que es el Standard Plus Digital Content Platform. Aquí está la dirección por si la quieren explorar, ya está disponible. Y aprovechen que está gratis por estos días. Hay una versión libre. ¿Y cuál es el objetivo? Si nos devolvemos un poquito acá atrás, en este punto número 3 de la parte 1, hay algo que habla de modelos, métodos y artefactos. ¿Sí? Eso específicamente es la plataforma que ellos están desarrollando. ¿Qué quieren ellos? Ellos quieren en esa plataforma incorporar el contenido de todos los estándares del PMI, ¿sí? Y reflejarlos cómo hacer de la práctica real. O sea que si nosotros en la guía, que va a ser más condensada, ya no vamos a tener ese libro de 500 páginas, no encontramos en detalle cómo hacer un cronograma, bueno, vamos a entrar a la plataforma, vamos a buscar las plantillas de cronogramas y vamos a descargar las plantillas. Ustedes pueden encontrar videos, pueden encontrar artículos, pueden encontrar plantillas. Hay muchos recursos para usar que son un complemento, así lo quieren hacer ellos. Quieren que el PMI o el PMBOK no sea solo el libro, sino que esté complementado con una plataforma en la que yo voy a ir a buscar aquellos detalles que me hacen falta o que no encontré dentro del libro, porque el libro va a pasar a ser como una guía corta, perdón, una guía no tan grande y detallada de pronto como la tenemos hasta el momento, sino que van a hablar de los principios, pero si queremos algo más en detalle, vamos a ir a la plataforma. Sí, entonces allí vamos, los invito a usarla. Yo he estado bajando bastante información, pues los invito principalmente por el hecho de que por el momento está gratuita, entonces quienes no tengan de pronto la suscripción al PMI, pueden hacer uso de la plataforma y hay mucha información muy interesante. Entonces digamos que es un cambio grande el que se viene con lo que es el PMI en la próxima versión. Recuerden, enfocarse en el valor. Ya no vamos a enfocar los proyectos en los entregables, sino en qué valor voy a generar. Yo creo que ahí voy acabando, profe Javier. Si hasta el momento hay alguna pregunta o algo que podamos responder, con mucho gusto. Ok, muchas gracias. Entonces continuamos con las preguntas. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, por favor levanta la mano. Ya alguna persona lo había escrito por Slido y la estaba copiando y le estaba pegando por acá. Entonces, también los invito de pronto a que quien se anime coloque la cámara, por favor, y el audio. Pues para nosotros sería como interesante interactuar y ver con quién estamos hablando. Por el momento, entonces, el profe Bonilla le remite esta pregunta que habían colocado en Slido en relación a lo que estaba comentando del
teletrabajo, el teletrabajo que nos obligó la crisis, sí se le podría considerar una práctica de responsabilidad social empresarial. ¿No sería más si se asume y optimiza post-crisis? Gracias, Javier. Sí, efectivamente, permítame, pongo la cámara. Efectivamente, muchas gracias a la persona que realiza la pregunta. Efectivamente, tiene toda la razón. La claridad es la siguiente. Cuando nosotros empezamos la investigación, encontramos que en la estrategia de choque había mucha cercanía entre el modelo TBL y la estrategia de choque de responsabilidad social empresarial, de teletrabajo, y por lo tanto entonces tratamos de hacer una aproximación a la responsabilidad social empresarial para luego posteriormente, y como lo dice la persona que expresa la pregunta, justamente mirar si efectivamente el teletrabajo como modelo productivo posterior, como modelo empresarial, puede considerarse en un futuro una estrategia de responsabilidad social empresarial, debido a que podría tener las implicaciones en todos los escenarios de los tres elementos del modelo TBL, y por supuesto podría dar unos buenos resultados si se sigue incorporando a las prácticas cotidianas de las estrategias corporativas de las empresas. Pero sí, tiene toda la razón. O sea, lo que pasa es que en inicio lo que se hizo fue hacer la aproximación con base en el modelo, porque se observó que efectivamente tenía unos alcances y unas implicaciones a nivel del modelo de RCD inicial. Gracias, profe Javier, y gracias a la persona que nos realizó la pregunta. Mauricio Leudo, bienvenido. Gracias. Un saludo a todos. Bueno, primero un comentario para poder formularles la pregunta. Y está encaminado al tema de lo social. Pues no sé, yo sé que PMI es el marco de referencia muy potente, y todos lo sabemos pues en el mercado, pero me asalta una duda, y es si efectivamente por sí mismo es PMI el marco más adecuado para gestionar proyectos sociales. Entonces allí encontramos cómo el BID viene generando ahorita esfuerzos con su metodología PM4R, ¿cierto? Entonces, pues ahí sería primero esa pregunta, si PMI es el adecuado. Y segundo, el tema de los impactos de los proyectos sociales. O sea, nosotros vemos que en el país tenemos dos grandes problemas. Por un lado, el hecho de que se roban la plata, y por el otro lado, el hecho de que la que tenemos disponible la invertimos mal. Entonces uno encuentra esfuerzos en proyectos como el proyecto Ondas, que su iniciativa es utilizar la investigación como estrategia pedagógica, pero no se evalúan esos impactos que este tipo de proyectos generan en los niños. Por ejemplo, ITFES o pruebas saber. Entonces uno no identifica en los mismos proyectos que haya elementos o presupuesto para la evaluación de esos impactos. Eleva o sube un poco, y los programas tampoco lo evalúan, esos impactos. Entonces, la segunda pregunta estaría encaminada a ver cuál sería la opción correcta para poder evaluar si los proyectos que estamos financiando a nivel, pues, llámese regalías, Sistema General de Regalías, son efectivamente los proyectos que necesitamos para jalonar un poco, pues, mejorar la calidad de vida de las poblaciones o de las comunidades, y alcanzar impactos, pues, sobresalientes, por ejemplo, en el tema de educación. Entonces, esa sería como la participación. Gracias. Ok, el profe Diego, si quiere, nos podría apoyar allí con la respuesta. Y resumiendo, entonces tengo entendido que son dos preguntas, ¿no? Una está relacionada con el tema del marco de referencia, no solo PMI, sino otras prácticas como las de PM4 en temas de gerencia de proyectos sociales. Y el segundo con temas de impacto social. Bueno, buenas tardes. ¿Qué va, Mauricio? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Bien, bien, Mauricio. Pues mira, en la primera parte, pues recordemos que PM4R nace como una extracción de las buenas prácticas del PMI, ¿no? Entonces, pienso yo que desde el entendimiento, desde la naturaleza que tiene el BID frente a los proyectos de desarrollo social, pues hay que poner el ojo ya en PM4R, y en PM4R allá hay como las metodologías en este momentico que uno podría colocarle después de
ese principal interés a la hora de gestionar proyectos de desarrollo social. O sea, esa sería pues mi recomendación para cualquier persona que en este momentico quiera empezar a gestionar proyectos de desarrollo social. De hecho, la estoy compartiendo con los estudiantes pues en las especializaciones. Cuando hablamos del tema, pues de una vez les estoy entregando este tipo de materiales porque me parece que la están segmentando, es decir, están sacando lo que realmente necesitan para gestionar particularmente este tipo de proyectos y pues me parece que es un ejercicio muy bien logrado, ¿no? Desde lo que he leído de PM4R, siendo nuevo, tan nuevo como es, no lleva mucho tiempo, pero me parece que está dirigiendo hacia puntualmente lo que se espera lograr en desarrollo social. Así que si a mí me preguntaran, y esto pues simplemente es una respuesta totalmente subjetiva, pues una posición personal, pienso yo que sí debería ser PM4R en este momentico una metodología o una guía para gestionar proyectos de desarrollo social que se debería tener en cuenta actualmente para hacerlo. Y Mauricio, la segunda es pienso que más que tenga una respuesta, creo que estás manifestando la misma frustración que ya hemos conversado en otros espacios. De alguna manera eso es como utópico, pero increíble, o sea, es el deber ser, ¿no? De hecho, debería ser más fácil medir los proyectos sociales, pero es que hay muchas, voy a citar a Adam Smith, la mano invisible que ya no es económica, sino corruptible aquí, que no permite que los proyectos cumplan el propósito pues, por el cual inicialmente están siendo pues, gestados pues, para que logren un propósito social. No podría yo aventurarme a dar una respuesta puntual, pero lo que sí podría decirte, si necesitas solidaridad y acompañamiento en eso, es que estoy totalmente de acuerdo con vos. Es muy, muy complejo ese tema y sería bueno sentarnos a pensar desde lo que estás un poquito en este momentico vos también en CTI, cómo empezar a medir eso, cómo buscar un mecanismo que nos permita medir adecuadamente o hacer una evaluación de impacto en un tipo de proyectos de estos, desplazando la mano invisible pues, que se encuentra en cada uno de esos proyectos. El profesor Cruz estaba levantando la mano y creo que también ahí podría complementar justo con esta pregunta. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué bueno tenerlos acá en el evento. Voy a poner la cámara, pues, porque Mejor. eso de estar que no lo vean a uno es como tremendo. Sí, más que preguntas, algunos elementos adicionales a lo que dice Diego. Efectivamente, y tal vez lo habíamos mencionado con Mauricio alrededor de la pregunta que él hace, es que el marco de referencia del PMI, por su generalidad, ¿cierto? Eso es no es metodológico, no es una metodología, usted monta su metodología encima de él y precisamente, digamos, esa universalidad hace que el BID, ¿cierto?, tome algunos elementos importantes allí y pueda conformar lo que se llama PM4R, que es una metodología precisa, ya es metodología precisa para gerenciar proyectos sociales. Yo digo que no solamente proyectos sociales, yo he tenido pues, la oportunidad de hablar con Ernesto Mondelo y con Carlos Quirio, pues que son las personas que han venido moviendo el tema en Latinoamérica y yo les decía, mire, es que la metodología PM4R no solamente es para proyectos sociales, sino también, por ejemplo, para pymes, sería buenísimo. Y me dijeron ellos así en voz baja, y Fernando, sí, efectivamente sí, pero es que no queremos meternos en problemas con el PMI. Efectivamente, o sea, ahí, entonces digamos que el marco puede ser un marco adecuado, pero hay que colocarle las especificidades, Mauricio. De hecho, vuelvo y repito con PM4R, y esta es como estamos aquí en la universidad, es una publicidad política no pagada. Estamos firmando un convenio con el BID y con el Quirio en estos momentos ya prácticamente, y con Doing Global, para ofertar como primera universidad en Colombia las certificaciones en PM4R, PM4R Professional, PM4R Agile. A partir de septiembre, o sea, el convenio lo estamos firmando menos de un mes, o sea que nuestros egresados, nuestros estudiantes, nuestros profesores van a tener la oportunidad de
certificarse con unos descuentos especiales con la universidad, y vuelvo y repito, primera universidad en Colombia. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan en cuenta eso. Y el tema también del impacto, Mauricio, y muy de la línea con Diego, sí, la frustración es tremenda. Yo creo que, de hecho, con el profesor Ever, ¿cierto?, que está aquí con nosotros, se ha desarrollado un proyecto de maestría en el cual todavía no se han graduado las chicas, pero yo creo que muy pronto se va a hacer, donde ellas están proponiendo un modelo de una verdadera evaluación de impactos. Impacto social, impacto ambiental, impacto económico, ¿cierto? El ex post, ¿cierto?, que tanto queremos en el sector público, específicamente en proyectos de desarrollo social. Yo creo que allí ellas, con el profesor Ever, han desarrollado un esquema interesante de propuesta para el sistema general de regalías y para mirar a ver la posibilidad de que esto nos lo compren en la Dirección Nacional de Planeación. Aquí hay que empezar a presionar desde muchos frentes a Dirección Nacional de Planeación, ¿cierto?, para generar política pública alrededor de esto. Esto es necesario y yo creo que es fundamental. Y no solamente, vuelvo y repito, en temas sociales, sino también en temas ambientales. Yo sigo muy preocupado, muy preocupado. Nosotros promulgamos bien el concepto de formulación y evaluación, como decía previamente Diego en su exposición, ¿cierto? El profesor William, que nos mostró todo el tema del PMBOK versión 7, lo nuevo que viene, pero sigo preocupado en que la gerencia de proyectos, los elementos de sostenibilidad no se tienen, se vuelve un saludo a la bandera. Y eso es en todos los marcos de referencia, incluyendo ISO, PRINCE, todos. Uno mira y no hay nada alrededor del tema de sostenibilidad, o sea, el tema ambiental, o sea, eso es cómo minimizar los efectos colaterales en torno a la parte ambiental, a la parte social, que es clave, ¿cierto? O sea, hoy en día no hay nada que diga en términos de estatutos de corrupción alrededor de nuestra gerencia de los proyectos específicamente. No hay nada con respecto a derechos humanos, y en el mundo tampoco, con respecto a cuando se están ejecutando los proyectos. Todo es post-mortem. Después de cuando colocamos los productos en operación, allá es donde venimos a hacer la corrección, y realmente donde deberíamos de hacerlo es en los proyectos para prevenir el desastre, ¿cierto? Tratamos de corregir el desastre después en operación y no desastre cuando estamos concibiendo los productos. Eso es lo que quería como mencionarles, y creo que nosotros tenemos que seguir en esa línea tratando de influenciar. Miren, yo participo, por ejemplo, del comité del TC 258 y del 249, donde estamos haciendo las normas, y allá estamos incluyendo este tipo de cosas. Ya va al sector público, ¿cierto? Y estamos tratando de incluir para las normas ISO, digamos, en términos de requisitos, este tipo de elementos. Es fundamental. O sea, que la tipificación de los proyectos, por ejemplo, del DNP, la tipificación en regalías, salgan con estas restricciones y con estas características. Yo creo que esa sería la manera, presionando entre todos. Y bueno, eso es lo que le quería decir, más que una pregunta. Muchas gracias, profe Cruz. Le cedo la palabra a Jimmy Calderón. Tenía la mano alzada por acá. Jimmy Calderón, ¿iba a hacer alguna pregunta? ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. Dos preguntas, una dirigida al profesor Diego Fernando y el otro al profesor William Correa. La primera, para el profesor William Correa. Ahorita que hay este cambio de la nueva versión del PMBOK, en el cual se abarca y hace unos cambios, yo creo que pues muchos profesionales que han trabajado con proyectos tradicionales, ¿cuál sería la ventaja? A ver, me hago entender. Como decir, en los proyectos de construcción, entonces decían, no, pues acá
cabe más la metodología tradicional del PMI. Mientras si yo voy a desarrollar un software, dice, no, acá tengo que implementar metodologías ágiles la interacción y bueno, por los ciclos del mismo procedimiento de la parte informática. Entonces ahorita con la nueva versión que abarca tanto lo tradicional como lo ágil y como el híbrido, no sería más complejo que se haya pues hacer como esa línea divisoria. Y en el campo de la construcción, ¿cómo aplicaríamos como decir, las habilidades, el marco ágil? Si pues son iteraciones, pues a una firma constructora se entrega una torre o un conjunto de casas, ¿no? Que hice el muro, que hice el techo. Entonces, sí sería esa para la pregunta para el profesor William. O sea, no se volvería muy complejo ya ahorita todo el tema de la nueva actualización. Listo, Jimmy, ¿vas a hacer la otra pregunta o...? Ah, sí, y la otra pregunta pues para el profe Diego es, resulta de que ahorita que el gobierno está pues, muy centrado en lo de la cuarta revolución o economía naranja y con lo de las TICs, ahorita se está fomentando mucho, pues el Ministerio de las TIC está fomentando mucho pues, la creación de aplicaciones, programas, formaciones en ciencia de datos, o sea, como decir, aprovechando este tiempo de la pandemia, pues para que los estudiantes universitarios, profesionales, se vayan como actualizando, haciendo ese salto gradual. Una de las que yo he visto que están utilizando mucho, pues es el desarrollo de herramientas y aplicaciones para el sector público y privado. La pregunta es, en la metodología que usted nos enseñó, la gestión de diseño y diseño y desarrollo de productos, ¿esa sería una una herramienta o una para estas aplicaciones o habrían unas más concretas dependiendo de la complejidad de las necesidades, ya sea de ciencia de datos o la creación de aplicaciones? Esto lo digo pues en el sentido de que a veces no se especifica muy bien en estas convocatorias, pues, o sea, lo que es ciencia de datos, lo que es desarrollo de aplicaciones, y está muy interesante la metodología que expuso el profe Diego en lo que combina pues la parte abstracta con la parte pues real, ¿no? Entonces esas serían mis dos preguntas. Listo, Jimmy. Mira, precisamente la pregunta que estabas haciendo la estábamos discutiendo antes de dar el webinar, porque esa crítica pues, si se le puede llamar crítica o esa sugerencia que estás haciendo es muy usual en los foros del PMI en la actualidad. ¿Qué va a pasar con aquellos proyectos en los que sí aplica muy bien la metodología en cascada? ¿Sí? La metodología que estamos acostumbrados a usar. Yo creo que, y más es hacia lo que yo pienso, porque verdaderamente no tenemos pues en su totalidad el nuevo PMBOK. Yo creo que lo que el PMI quiere es abarcar un poco más simplificando. Eso no significa que usted no pueda seguir utilizando la metodología que ha venido utilizando hasta el momento. Simplemente ellos quieren que usted le pegue una mirada que hay algo más y que tome de allí lo que le puede servir. Si usted considera que de allí de pronto o lo que le ha funcionado hasta el momento es suficiente para usted, puede seguir con esa metodología y para eso está esa plataforma web, para que usted vaya ahí, entre y diga, bueno, yo quiero seguir haciendo mi cronograma como estaba, ahí está su plantilla. Yo quiero seguir con el listado de interesados como lo hacía, ahí sí, ahí van a seguir esas plantillas. Digamos que el camino andado no es un camino que se vaya a echar a la basura, por decirlo de alguna manera, sino que van a intentar construir y adicionar unas herramientas adicionales. Mira, yo tengo la experiencia, y le estaba contando a los profesores,
de estar trabajando muchos años con la metodología clásica, y en los últimos años alcancé, como en los últimos 2 años, a integrar algunos componentes de lo que eran las metodologías ágiles dentro de la metodología en cascada, tratando de hacer algo un poco híbrido, y nos fue muy bien, a pesar de que estábamos acostumbrados a trabajar con la metodología en cascada y que llevábamos muchos años trabajando proyectos de esa manera. Nos encontramos con la sorpresa de que, por ejemplo, hacer un tablero Kanban nos optimizaba muchas actividades, como el incrementar la comunicación nos servía para avanzar más rápidamente en el proyecto. Yo sí vi algunos beneficios. Eso no quería decir que yo me iba a pasar totalmente a la metodología ágil, pero sí puede servir como para tomar aquellos apartes que nos van a servir. Entonces ellos dicen, estos son los 12 principios, aplíquelos y con la plataforma web trate de en detalle hacer lo que se adapte a su proyecto. Sí, entonces no es que vaya a quedar en el olvido la metodología clásica de proyectos. E igual, por ejemplo, para el examen PMP, les van a seguir haciendo preguntas de la metodología clásica, esas van a seguir saliendo. Sí, entonces yo diría que más bien como una nueva mirada. Sí, mira, hay esto otro, mira qué te puede servir de allí, y si te sirve algo también lo puedes usar. Sí, es más o menos por ese lado. Ok, muchas gracias, profe Will. Listo. No sé si alguien va a hacer alguna pregunta adicional. Pues le iba a contestar yo, profe Javier, la segunda pregunta. Sí. Vale, Jimmy, gracias por la pregunta. Fíjate que de alguna manera las dos preguntas caen al mismo recipiente, ¿sí? Porque estamos hablando ya puntualmente de proyectos híbridos, básicamente, y nuestra recomendación pues ha sido, y creo que seguirá siendo en adelante, es tengamos cuidado que hacia allá va, digamos, la tendencia metodológica de gestión de proyectos, sin ninguna duda. Y en esta diapositiva a la que estás haciendo referencia, pues era una diapositiva de diseño y desarrollo de producto o servicio básica, en donde teníamos una mezcla como de 3 metodologías, si pudiéramos llamarle metodologías, y es Design Thinking, Lean Startup y Agile, en donde, ¿qué es lo que se busca en ese proceso que estaba de alguna manera ahí diagramado? Y es preguntarse uno si, ¿qué es lo que estoy haciendo? En Design Thinking lo que le invita a uno desde su concepción filosófica es a ir haciendo, pero que puedas ser tangible lo que tú estás realizando. El Lean Startup es si lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, y por eso es bueno prototipar. Es decir, hago mi prototipo, lo reviso y digo, bueno, ¿voy bien o voy mal? Y de alguna manera es cómo gestiono lo que estoy haciendo de una manera rápida, que me entrega valor permanente, que me entregue información permanente, pero con poca documentación. Es decir, mayor entrega de valor, valor repetitivo y sin tanta documentación, y eso son metodologías ágiles. Entonces, básicamente, pues, por eso te digo, cae al mismo recipiente. Seguimos hablando de proyectos híbridos. De lo que no hablé en ese momentico, ahí que en el encaje, fue de proyectos predictivos, pues, o el método cascada tradicional. Y la razón es que, pues, digamos que es lo más conocido. O sea, uno ya pone el alcance desde el principio y ya sabe cuál es el producto al final de entrega. En cambio, los otros tipos de metodología nos permite ir haciendo modificaciones al producto, modificaciones a la idea, hasta que tengamos nosotros un producto final. En cambio, en métodos predictivos, uno ya sabe qué es lo que va a hacer desde el principio hasta el final. El problema de los métodos predictivos, y creo que en eso coincidimos varios de los profesores, es que es difícil entregarle un valor permanente al cliente, y entonces el cliente no se siente satisfecho sino hasta el final, si es que logra sentirse satisfecho después de que ha entregado todos los recursos disponibles para tal fin. Entonces, para concluir con esta pregunta, no, la recomendación es, bueno, vamos a seguir explorando todos los temas que tienen que ver con proyectos híbridos, y creo que hay que irle poniendo la lupita en este momentico, mis queridos compañeros, a Design Thinking, que es una muy buena herramienta en este momentico para tal fin. ¿Vale? Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Yo creo que pues, también ahí complementa con lo que estaba hablando Iván en el webinar anterior y pues en algunas intervenciones que ha hecho Iván Brasil, una de las personas que hemos tenido que trabaja mucho ese tema de Design Thinking.
No sé si alguien tiene una pregunta adicional o si ya vamos cerrando la sesión. Muchas gracias a todos por estar aquí participando de esta actividad. Por favor, realizar la encuesta. También coloqué para alguien que es PMP, que me estaba preguntando el código del PDU, lo coloqué por acá. En el capítulo nos confirmaron que esta actividad tenía un PDU estratégico y aquí estaba el código pues para quien sea PMP. Si no hay preguntas, entonces adicionales. Felipe levanta la mano. Ok, Felipe. Felipe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Felipe. No, mi pregunta es muy sencilla. Me interesa bastante desde el punto de vista de los proyectos sociales el tema del PM4R, pero también me genera la duda es que en este momento lo que se aplica en los proyectos sociales es la metodología del marco lógico. La UNA ¿cómo es la operación o la operatividad o la integración o la articulación entre esas dos metodologías? No, pues como ahorita lo que está establecido es el marco lógico, con esta llegada del PM4R, ¿se aplica o se traslapan? ¿Cómo es el manejo de un proyecto social con el uno y con el otro? Si me permites contestar, Javier. Sí, profe, bien puedo. Vale, bien. Gracias por la pregunta. Fíjate que nosotros utilizamos, si bien el marco lógico nos permite gestionar proyectos, porque lo permite, no lo estamos utilizando, de hecho no lo usamos básicamente para gestionarlo, sino para su formulación. Digamos que lo que nos ayuda el marco lógico es a poder concluir todo un proceso investigativo de estudios en una etapa de prefactibilidad y de factibilidad y dejarla plasmada en una herramienta que es lo que le decimos nosotros la matriz 4x4 o la matriz de marco lógico, en donde nosotros estamos colocando los 4 principales indicadores que pueden ser de calidad, de cantidad, de tiempo, que estarían en fin, en propósito y en objetivos específicos, y los últimos indicadores que serían los de actividades ya serían de presupuesto. Es decir, marco lógico nos permite a nosotros plasmar el presupuesto del proyecto y buscar la verticalidad del cumplimiento de los objetivos del mismo. Es decir, yo hago una serie de actividades para lograr un objetivo específico, hago una serie de objetivos específicos para lograr el propósito o objetivo general, hago el objetivo general para cumplir con unos fines propuestos organizacionales o de desarrollo social, bien sea del orden municipal, departamental o nacional, en donde sea que se esté estructurando el proyecto. Pero digamos que básicamente lo que nosotros utilizamos, el enfoque de marco lógico o la metodología de marco lógico es para plasmar toda la etapa de estructuración del proyecto. Donde se hace importante PM4R, inclusive PMD-Pro también serviría para proyectos de desarrollo o el mismo PMI, el PMBOK, ya en la etapa de gestión. Es decir, ya a nosotros presentamos el marco lógico del proyecto, presentamos nuestro proyecto y si hablamos de desarrollo social, bien sea que se subió a través de una alcaldía, se presentó por Sistema General de Regalías, de la mano con MGA lo montamos y ese MGA nos arrojó a nosotros, por ejemplo, un documento que se llama la ficha de estadística básica de la inversión, que es la ficha EBI, y con eso nosotros ya sabemos que tenemos una potencialidad de generación de proyectos, es decir, tenemos un proyecto propiamente dicho, es decir, es cuando ya nosotros tenemos un acta de inicio del proyecto, cuando ya podemos hablar de proyecto. Antes tenemos una postulación a proyecto o una formulación de un proyecto, pero tenemos proyecto únicamente cuando tenemos un acta de inicio ya realmente firmada o lo que le decimos en PMI el Project Charter. Bueno, entonces es a partir de allí en adelante donde ya las metodologías de gestión cobran importancia, Felipe. Bien sea PM4R, bien sea PMI, bien sea PMD-Pro o una híbrida que puedan estar utilizando, y inclusive PM4R Agile también hay, que no sea tan robusta para proyectos de pronto que sean de entrega más rápida. Se recomienda para proyectos que tengan duraciones menores de 6 meses. Entonces, son dos cosas, digamos, diferentes desde el punto de vista de la etapa en la que estamos nosotros mirando el proyecto. Cuando estamos en estructuración, metodología con el enfoque de marco lógico o metodología SOP
nos va a ayudar mucho a estructurar el proyecto. Y ya en la etapa de gestión, es decir, cuando nos aprueban el proyecto, a nosotros ya nos puede servir un PM4R, nos puede servir un PMI, con PMOK, nos puede servir PMD Pro o tal vez otra metodología que tal vez que pueda estar yo olvidando en este momento. Espero con esto despejar un poco la inquietud, Felipe. Listo, profe, gracias. Okay, muchas gracias a nuestros ponentes y a los asistentes a la actividad. Yo creo que con esto entonces estaríamos dando cierre. Por favor, realizar la encuesta y allí les podría mandar a quienes lo deseen la grabación del webinar, que fue una de las preguntas iniciales. Listo, entonces que pasen buena noche y yo creería que entonces vamos cerrando. Listo. Ok, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, profesor Correa, al profesor Bonilla, a Diego. Muy claras las exposiciones, muy buenas, muy interesantes. Muchas gracias y nos vemos en un próximo evento por estos mismos lados. Gracias, profesores. Muy buenas noches a todos. Gracias. Asistentes, que les vaya muy bien. Gracias, igualmente. Feliz noche para todos. Gracias, igualmente.